Estamos en la lluvia, bueno, horrible. Yo creo que necesitamos sol. Ya no es normal. Yo la verdad que no lo recuerdo hace mucho tiempo. Paraguas que se rompen, vamos, es un latazo. Esta casi era mejor no llevarlo. Poner una capuchita y fuera. De poco sirven hoy los paraguas. Inútil intentar protegerse de la lluvia frente a los vientos de la tormenta Kumaira. Rachas de más de 150 kilómetros por hora. Se han registrado 662 incidencias en Galicia. Tejados arrancados de cuajo, ríos desbordados, barcos embarrancados y caída de árboles. A lo largo del día, miles de gallegos han sufrido cortes de luz. La alerta mañana será naranja en el litoral y en zonas altas de Ourense. Es solo una relativa tregua antes de que llegue el próximo temporal. Buenas noches. En la costa francesa, en Bayona, sigue encallado el carguero español Luno. Partido en 3 trozos, lo que ahora preocupa es que no vierta combustible al mar. La tripulación, entre la que hay 5 gallegos, ha declarado hoy ante el juez para dar su versión de los hechos. Nosotros hemos hablado con uno de ellos, Javier, contramaestre del buque de Boiro. Con una pasmosa tranquilidad y sin demasiado miedo en el cuerpo, nos cuenta cuál fue el origen del accidente y cómo se desarrolló el rescate. Enseguida lo escuchamos. También estamos pendientes de otro barco, el SNAT 715. Estaba a la deriva unas 50 millas de Cabo Prior. Hoy por fin han conseguido engancharlo al remolque. Buscando la parte buena de esta concatenación de temporales, nos encontramos con 2. Los embalses gallegos casi rebosan. La ocupación media supera el 90%, lo hemos comprobado en Cecebre. Otro lugar a pleno rendimiento estos días son los parques eólicos. La oferta ya supera la demanda. En el de Aspontes nos han aclarado que hay un tope. Si las rachas de viento superan los 90 kilómetros, los motores se paran por seguridad. O mes de xaneiro foi a nivel de mes o de maior produción eólica, non do que de momento do que existe en constancia, non? E iso supuxo que o 30% da produción foi eólica, non? El marido de la conselleira de Sanidade niega la existencia de influencias en su nombramiento como jefe de cirugía del Hospital de Santiago. Rocío Mosquera inauguraba hoy un congreso de medicina al que también asistía su esposo, recién cesado de su cargo en el Hospital Clínico. Manuel Bustamante no ha entrado a valorar la sentencia que anula su nombramiento, pero ha defendido el resultado de su prueba, asegurando que su gestión al frente de la unidad demuestra su valía. En absoluto, en absoluto. Y quien viese cómo fue el desarrollo de la prueba puede saberlo perfectamente. A falta de unos días para que se levante el secreto de sumario sobre otra parte de la operación Pokémon, de los 26 tomos ya conocidos, siguen saliendo a la luz detalles sobre presuntos casos de enchufismo, nuevos alcaldes salpicados y escuchas que revelan problemas internos en los partidos. Hoy el presidente de la Xunta ha pedido perdón. Pedir disculpas aos ciudadanos sin ninguna dúbida, pero decirles que nin todos os políticos son así, ni vale unha cousa equiparala a outra. Disculpas del presidente de la Xunta por la Pokémon. A pesar de eso, Núñez Feijóo de momento no tomará medidas contra los cargos del PP implicados. El presidente esperará a que se conozca todo el sumario y a que la justicia se pronuncie. Después, afirma, actuará en consecuencia. Llueve sobre mojado en Galicia y aún así no paran de sucederse los récords. Se han registrado rachas de viento superiores a los 140 kilómetros por hora. También marca histórica de precipitaciones. Hoy hemos sabido que enero fue el mes con más días de lluvia desde que existen registros. Kumaira comienza ya a perder fuerza después de que esta tarde obligase a decretar la alerta roja en el litoral. Mañana viernes el aviso será de color naranja en la costa y en las zonas altas de Ourense, amarillo en el resto de la comunidad, pero no se confíen porque es la calma que precede a la tormenta, a la siguiente. Se llama Ruth y llega mañana por la tarde.
En la madrugada del viernes al sábado volverá la alerta roja por fuertes rachas de viento. Mañana, a pesar de todo, será imposible deshacerse del paraguas, día de mucha lluvia donde tocará seguir haciendo recuento de incidencias por toda la comunidad. Hoy el 112 recibió casi 3.000 llamadas de particulares. Humaira llegó a Galicia batiendo récords. Las rachas de viento superaron los 153 km por hora en Osancares o los 144 en Oia. Galicia entera estaba en alerta naranja, un aviso que se elevaba esta tarde al nivel máximo, al rojo, en todo el litoral. Olas de 8 metros de alto que en la playa de Patos no han querido desaprovechar. Tomando así un poco de precauciones, en principio no tiene que haber problema. Los bomberos se han enfrentado a la parte menos lúdica del temporal, planchas y tejados a punto de desprenderse, por ejemplo, en Vilagarcía. O claraboyas que directamente han salido volando, como en el Ayuntamiento de Pontevedra. A pie de calle, la batalla contra el temporal se libraba paraguas en mano, pero casi siempre el vencedor resultaba ser el viento. En Vigo... Fatal, estamos en la lluvia, bueno, horrible. Es bastante engorroso, sobre todo cuando tienes que ir con cosas cargados. Paraguas que se rompen, vamos, es un latazo. O en plena plaza del Obradoiro, toda una odisea cruzarla hoy. Se registraron cientos de incidencias repartidas por toda Galicia, la mayor parte de ellas en la provincia de A Coruña. Aviones desviados por el viento, bolsas de agua, ramas caídas, árboles a punto de hacerlo y miles de gallegos sin luz durante horas, sobre todo en las provincias atlánticas. Fenosa registró decenas de problemas. Mañana la alerta seguirá siendo naranja en todo el litoral y en los ayuntamientos del norte de Lugo y A Coruña, a la espera de que por la tarde llegue el turno de Ruth, el siguiente temporal que mostrará toda su fuerza en la madrugada del viernes al sábado. Ruth, Humaira, Petra, Nadia, tormentas con nombre propio que a pesar de todo seguramente no pasen a la historia. Sin embargo, en el Cantábrico y en particular en la Mariña Lucense hay fenómenos que no se olvidan. La galerna de 1912 que acabó con la vida de casi 150 pescadores en el País Vasco, o la de 1961, más de 30 personas murieron tras el paso de un devastador temporal del que hoy todavía se habla. En la madrugada del 12 de agosto de 1912, un terrible temporal acabó con la vida de 143 pescadores de la costa vizcaína. Teño oído porque nosotros antes íbamos a Anchoa, ali facíamos a base en Bermeo, por ali. Houve unha desgracia moi grande, que morreron moitos mariñeiros. 100 años después, las continuas alertas meteorológicas traen a la memoria de este grupo de marineros mariñanos una historia de supervivencia. Vivieron la galerna del 61 en alta mar, en la que murieron 32 compañeros. Aquí foronse a pique 3 barcos. Eu andaba nun que lle chamaba a panadera, pero nosotros non fomos, non nos pasó luego nada, ¿entiendes? Florentino es uno de los supervivientes de aquella terrible tormenta. El 14 de julio del 61 quedó marcado para siempre en su vida porque en uno de los barcos que naufragó iba su padre. Dos 32 foi o único que trouxeron para terra, os demás quedaron todos no mar. José tiene hoy 92 años y recuerda aquella tormenta como la peor experiencia de su vida. Houve moitos barcos que chegaron desfeitos a puerto, moito vento e moitas olas moi grandes. Y en montañas de mar. Pedro, que era un chaval de solo 15 años, faenaba en otro de los barcos que se salvó. En a proa parteunos un pouco o barco. Pensamos que nos íbamos todos. Tardaron 2 días en llegar a puerto y a salvo. É duro, Esta estatua recuerda en Celeiro a los 32 marineros fallecidos en aquel trágico temporal. La cadena de temporales que sacude Galicia ya tiene números. 1 millón de euros es lo que calcula el Consorcio de Compensación de Seguros que va a costar reparar los daños en nuestra comunidad. Una cantidad que se refiere solamente a desperfectos en el litoral por el embate del mar. El mayor importe corresponde al paseo marítimo de A Coruña, 200.000 euros, pero hay daños por toda la costa, por ejemplo, en estas viviendas de Miño o en estas otras de Cobas, en Viveiro, donde falta por saber si tienen o no seguro.
Arrancó duchas, incluso aquí en el paseo marítimo, pues bueno, también algún banco y alguna farola. En la zona de Covas, como es una zona interurbana, aquí las viviendas que estaban enfrente del paseo, pues alguna tuvo desperfectos por la entrada del agua que les entró delante de las viviendas, e incluso, pues bueno, aquí en 2 chalés les derribó lo que es el muro del cierre de la finca. Pero bueno, afortunadamente, pues bueno, no hubo que lamentar daños personales. Entre los pocos beneficiados por todos estos temporales podríamos decir que se encuentran los vendedores de paraguas y los de ropa de abrigo, pero también los parques eólicos. Durante el mes de enero batieron su récord mensual de generación eléctrica. En máximos históricos, así han funcionado los parques eólicos españoles durante todo el mes de enero, una cifra propiciada por el fuerte viento y que ha provocado que la oferta llegase a superar a la demanda. E iso supuxo que o 30% da produción foi eólica, non? Que é unha cifra bastante alta, non? Pode ser o doble da produción nuclear, por exemplo, de España, non? Sin embargo, y a pesar del récord, los temporales no son plato de gusto para las centrales eólicas. En esta de Aspontes llevan más de un mes con parones en sus máquinas casi a diario. El motivo, que estos generadores no soportan velocidades de más de 90 km por hora. As máquinas están preparadas para funcionar entre 10 km por hora e 90 km por hora, non? A partir de aí, pues evidentemente tamén sufren as consecuencias e os efectos dese evento, non? Por eso, el funcionamiento de las turbinas se mide en paneles como este. Cuando la velocidad resulta peligrosa, la propia turbina lanza una alerta y se pliega, así como ven, para evitar la fuerza del viento. É como o flap dun avión, entonces a propia forza, ao seguir dando voltas, isto lle sirve de freno. Y es que en caso de temporal, toda medida de seguridad es poca. Por eso, ante fuertes rachas, las máquinas llegan a apagarse por sí solas, como sucede con esta que ven. Teñen sistemas seguros ao fallo que, bueno, que fan que a máquina se pare en todos os casos, non sempre con velocidades de vento altas. Todo para evitar accidentes como este, registrado en Dinamarca en 2008. Y es que al igual que la lluvia, el viento nunca sopla a gusto de todos. También se encuentran a pleno rendimiento los embalses. Este que ven es el de Cecebre, en A Coruña. Esta tarde mostraba un lozano aspecto. Y no es el único. Las lluvias de los últimos días han dejado a la mitad de las presas gallegas completamente colmadas, con una ocupación por encima del 90%. En estos momentos, además, ninguno de los embalses se encuentra por debajo del 70%, una cifra inusual incluso para esta época del año. Ya no en 2, sino en 3 se ha partido el carguero español Luno, encallado en la costa francesa de Bayona. Los vecinos nos explican cómo pudo intentar entrar en puerto con el tiempo que hacía, y ahora lo que más les preocupa es que no vierta combustible al mar. Sus tripulantes, entre los que hay 5 gallegos, están sanos y salvos. Les enseñamos los angustiosos minutos previos al desastre. El barco ya está fuera de control, a merced de las olas. En cubierta vemos a la tripulación, en un último intento por evitar lo inevitable. Esto, que el temporal empujara al carguero hasta el espigón. Una vez aquí, el mar golpea una y otra vez el casco, hasta que empieza a partirse por la mitad. Este es el momento exacto en el que se separa el barco en 2. Hoy vemos así la zona. La proa permanece en la orilla y la popa se ha vuelto a romper de nuevo en 2. Una parte ha quedado oculta tras el espigón, la otra es esta, la cabina de mandos. Trataron de entrar en el puerto con esas olas tan grandes. No entendemos. Es la principal queja de algunos vecinos. Lo que más les preocupa, evitar la contaminación. Un desastre porque es una playa que queremos mucho. Una empresa holandesa se encargará de la extracción del gasoil que llevaba el buque. Ahora el viento es todavía muy fuerte y las operaciones por el momento no pueden ocurrir. Además, el combustible era para uso propio, así que en caso de fuga, en principio no sería demasiado grave. Los marineros del Luno, que hoy han declarado al juez para decir qué pasó, falló la máquina y no pudieron evitar chocar contra las piedras. Nos lo ha contado esta tarde el contramaestre Javier Blanco de Boiro. Asegura desde su hotel en Bayona que todos están bien. Nada, que estábamos entrando en Bayona, falló a máquina e fomos arriba das pedras. Intentamos aguantar as anclas, pero non houve forma. E unha oleaje de carallo. Pero, bueno, saleu todo ben. O capitán, no momento que veu que se iba arriba das pedras, e dou o aviso, e xa marchamos todos para arriba para o puente,
a esperar o helicóptero. Eu, cando subí para arriba, xa vi que faltaba a proa. Cando estuvamos nós, parteu a proa, pero depois xa debeu ser esta noite, xa parteu a parte de popa. Home, algún medo sempre se ten, ainda que non sea moito, pero estamos ben. Non sendo o jefe que leva unha necha nunha serra, pero nada máis. Donde sí han conseguido avanzar los equipos de emergencias es en el rescate del SNAD 715 a la deriva desde la tarde del martes, aunque sin riesgo de hundimiento y ya sin tripulación. Estaba a unas 64 millas de Cabo Ortegal. Esta mañana los técnicos de operaciones abordaron el barco desde el helicóptero Elimer y lo engancharon al remolcador de salvamento marítimo Sargavia, una operación exitosa a pesar de los vientos de 40 nudos que soplaban y de las olas de hasta 7 metros de altura. Ahora navega ya rumbo al puerto de A Coruña. En la costa cantábrica el viento ha vuelto a hacer de las suyas. En la localidad asturiana de Mieres, los vecinos no salían de su asombro de un edificio hecho añicos. Afortunadamente estaba deshabitado, aún así 3 personas resultaron heridas, 2 técnicos sanitarios que iban a bordo de una ambulancia por esa zona en el momento del suceso y una mujer conductora de un turismo. Los 2 vehículos quedaron dañados. Aunque la causa del derrumbe se desconoce, se cree que los muros no pudieron aguantar las fuertes rachas de viento. En el aeropuerto bilbaíno de Loiu hoy los aviones se tambaleaban antes de tocar suelo, eso sí lo conseguían. Los ciudadanos merecen una disculpa. Así se ha pronunciado hoy el presidente de la Xunta, hablando de la operación Pokémon que sigue salpicando la política municipal. Feijóo cree que es necesario pedir perdón, pero no tomará ninguna medida para apartar a los cargos del PP que están implicados, al menos no de momento. El sumario de la operación Pokémon sigue destapando la caja de los truenos y entre silencios, justificaciones y evasivas, hoy primera petición de perdón. Pedir disculpas aos ciudadanos sin ninguna dúbida. Le tocó a Feijóo someterse a un interrogatorio mediático que trató de esquivar amparándose en que la justicia no se ha pronunciado y que del sumario quedan capítulos por conocer. E cando coñezamos o contido e alcance das valoracións que fai a xustiza sobre todas este tipo de actuacións, poderemos actuar en consecuencia. En a mentras, simplemente estamos nunha habitación con pouca luz no que nos é difícil orientar. A eso se agarró para evitar la contundencia, para evitar reprobar, por ejemplo, a Diego Calvo, que justificó un intento de enchufe escudándose en que era una emergencia social. Non é o mesmo recibir diñeiro, non é o mesmo ter pedido diñeiro a alguén que outras cuestións que aparecen nesos 9.000 folios. O la portavoz del PP, Paula Prado, que aparece en conversaciones que evidencian las guerras internas del PP o las maniobras en urbanismo de Conderroa. Sobre conversas e morbo eu non me vou a pronunciar. E a señora Paula Prado, polo que eu sei, non ten ningunha relación, de momento, nese sumario do que se pode derivar algún tipo de responsabilidad. Lo que deja claro es que no va a tomar medidas hasta que la justicia se pronuncie. Entonces actuará como ha actuado hasta ahora, porque reivindica que hay cargos que han sido apartados. Los socialistas exigen la comparecencia de la consellera de Sanidade para que explique el nombramiento de su marido como jefe de cirugía del Chus, pero la Xunta enviará mañana al Parlamento a la directora de Recursos Humanos del Sergas para evitar que sea Rocío Mosquera la que tenga que aclarar el proceso anulado por los tribunales. Hoy hemos visto por primera vez en público, desde que se destapó la polémica, a su marido. Este es el momento en el que Manuel Bustamante y Rocío Mosquera se cruzan tras la inauguración de un congreso de gestión clínica en Santiago. Bustamante acudía al acto para escuchar la intervención de su mujer. A la salida negó que hubiera influencias en su nombramiento y defendió su gestión en el cargo que ahora debe abandonar por mandato judicial. En absoluto, en absoluto. Y quien viese cómo fue el desarrollo de la prueba puede saberlo perfectamente, y sobre todo el desarrollo posterior, los resultados del servicio. Los jueces hablan, los profesionales también, hay mucha controversia, pero bueno, no es el momento ni el lugar para meternos en controversias. Yo creo que todo se verá, ¿no? El tiempo da la razón a algunas personas y a otras no.
Los empleados públicos de la Xunta se han concentrado hoy en San Caetano, coincidiendo con la reunión del Gobierno gallego. Así reclamaban la devolución de la paga extra del 2012, una manifestación donde también estuvo presente la Pokémon. Hubo referencias a los presuntos casos de enchufismo y alusiones a cargos del PP que aparecen en el sumario. Fue su forma de protestar contra la decisión del Gobierno gallego de no devolver la parte de la extra que les quitaron, a pesar de las sentencias que les dan la razón. Reclamamos a actitude de Feijóo de pagar os acreedores, de pagar os bancos e tal, que o aplique primeiramente na casa, cos seus traballadores, que a xente de dentro nos debe uns cartos que foron non recortados, sino que é un roubo directamente, e iso é o que estamos pedindo, que deixen de marear a perdiz con tanta historia xudicial e que devolvan o que todas as sentencias están recoñecendo, que non se pode recortar con carácter retroactivo. Los sindicatos denuncian saturación de urgencias en el Hospital Clínico de Santiago. Aseguran que la situación es límite y que se han producido hasta 3 muertes en los pasillos en las últimas semanas. La Consellería lo niega. Es la imagen de urgencias del Hospital Clínico de Santiago, pasillos llenos de pacientes a la espera de atención médica, en algunos casos en sillas de ruedas o camillas. Para los sindicatos la situación es límite. Exploracións dos pacientes nos pasillos, a petición de probas dos pacientes nos mesmos corredores. Denuncian colapso en urgencias y falta de material como termómetros o tubos de analíticas, aunque la situación más grave es la de pacientes que mueren en los pasillos. El tercer caso se produjo el pasado viernes. La víctima era una mujer mayor que estaba agonizante. Llevaba hora y media allí cuando había sido clasificada para ver en una hora y ayudarle en su agonía. Médicos de urgencias amenazan incluso con una huelga si la gerencia no resuelve la situación. Desde el Hospital Clínico reconocen colapsos en momentos concretos y los atribuyen a picos de mayor afluencia a urgencias de pacientes con gripe y afecciones respiratorias. Es la misma explicación que da la Consellería. Pode ser un tema absolutamente puntual nun momento determinado, pero que non é o habitual e que desde logo os equipos directivos dos hospitais están traballando para que eso non ocurra. Los sindicatos alertan de un deterioro de la atención sanitaria, la misma advertencia que hoy lanzó desde Vigo la responsable de política social del Partido Socialista. Aquí en Galicia también está muy presente la privatización, pero se está haciendo de una forma más oculta, pero al final el efecto va a ser el mismo. Desde el PSOE y desde los sindicatos piden a los ciudadanos que salgan a la calle en defensa de la sanidad pública. Hablamos ahora del caso concreto del Hospital Povisa de Vigo. Los trabajadores reunidos hoy en asamblea han anunciado que habrá más despidos y cambios en las condiciones de trabajo. Serán 13 personas las que se queden próximamente en la calle, auxiliares de enfermería, celadores y enfermeras que se unen a los 15 despidos que ha habido en archivo y a los 27 de limpieza. Y eso que la gerente del Sergas, recuerdan, se comprometió a mantener la totalidad de la plantilla. Se modificarán además los turnos y horarios de 68 trabajadores. Nosotros creemos que es un poco represalias porque esa gente sigue peleando por sus 40 horas y aparte hay efectos colaterales de esta situación que van a despedir a 13 personas. Aquí el 50% tiene jornada reducida de carácter impuesta por coacciones, por miedos y bueno, todo eso que va en detrimento de la calidad asistencial. La crisis del Naval tiene su particular reflejo en los comedores sociales. Caritas Ferrol ha denunciado hoy que sus usuarios han aumentado un 33%. De hecho, la entidad tuvo que incrementar sus ayudas en un 55% para poder hacer frente a la demanda. Durante 2013 pasaron por sus instalaciones más de 3.000 personas, en total 864 familias. El año que acaba de empezar no pinta mejor, de hecho dicen que las previsiones son todavía peores. El perfil actual de la pobreza, parejas jóvenes sin trabajo, con hijos y con hipoteca, en su gran mayoría desheredados del Naval, gente que lleva más de 2 años en paro, que ha agotado las prestaciones y que no puede recibir más ayudas. Prisión inmediata para Laureano Ubiña. La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso del narco gallego al considerar, tras estudiar diversos informes médicos,
que no existe ningún inconveniente que le impida cumplir la pena en la cárcel. El arousano está condenado a 4 años y 7 meses por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. También debe hacer frente a una multa de más de 2 millones de euros y le serán decomisadas 7 fincas. Desde julio, Oubiña estaba disfrutando de libertad provisional. Había sido excarcelado por motivos de salud. 11 empresas gallegas han sido víctimas del conocido como timo del Nazareno. Hay 35 personas detenidas en toda España, una de ellas en A Coruña, y 15 imputados. Realizaban pedidos que pagaban de forma puntual para ganarse la confianza del proveedor. Después llegaba el gran pedido, cuyo importe nunca llegaban a abonar. Después ponían en venta esta mercancía a un precio inferior al del mercado. Los estafadores habrían obtenido, gracias a este método, ganancias por encima de los 2 millones de euros. Se han intervenido equipos informáticos, teléfonos móviles, un vehículo, vinos, licores, embutidos y aceites. En un nuevo intento desesperado de cruzar la frontera, al menos 9 inmigrantes han muerto cuando trataban de acceder a Ceuta desde Marruecos. Los hechos ocurrían alrededor de las 7 de la mañana, cuando un grupo de casi 400 subsaharianos intentó saltar la valla fronteriza en la zona conocida como el Puente Viejo del Tarajal. Algunos habrían fallecido por aplastamiento, otros ahogados, después de tratar de bordear a nado el espigón que separa tierras africanas y españolas. Los supervivientes aseguran que los agentes emplearon material antidisturbios. Estos se defienden diciendo que solo lanzaron salvas al aire y pelotas de goma, pero nunca directamente contra las personas, sino para defenderse del lanzamiento de piedras. En Italia, la Marina Militar ha conseguido en las últimas horas rescatar a más de 1000 inmigrantes que navegaban a la deriva frente a la isla de Lampedusa. Según ha explicado el gobierno del país en un comunicado, los efectivos de rescate se pusieron en marcha tras localizar un barco y 8 barcazas a 120 millas de la costa. Las embarcaciones, que empezaban a sufrir problemas para mantenerse a flote, transportaban a 50 menores y a 47 mujeres embarazadas. Nos vamos ya, se quedan ahora con Historias del Tiempo y después Vía V. Hasta mañana.